Bueno, continuando. No sé si tienen alguna duda o alguna aclaración que se requiera hasta lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Está clara la extradición pasiva? Sobre el vencimiento de los plazos, ¿se podría hacer nada una vez vencido? ¿Sobre el vencimiento de plazos en qué momento? Cuando piden extradición pasiva. No, o sea, mira, si hablamos del vencimiento de los plazos, como ya indiqué, ¿no? Si un país extranjero tiene 60 días para presentar un pedido de extradición y si no cumple dentro de ese plazo, lo que va a suceder es que se le va a dar libertad a la persona que está detenida aquí. Pero ello no obsta de que si el cuaderno llegara fuera del plazo, o sea, a destiempo, en 2, 3 o 4 días posteriores, a que el juez, en base al pedido de extradición formal, dicte una medida de detención. Eso lo señala el 521. El 521 del Código Procesal señala: obtenida la documentación formal presentada por el Estado requerido, el juez dictará mandato de detención con fines de extradición. Y ese tiempo, 2 o 3 días que dice, puede ser más o menos. O sea, puede ser un mes. Podría ser un mes, pero no le convendría al otro Estado, porque si esta persona requerida es extranjero, ¿qué va a suceder? Se va a desaparecer. Si fuera peruano, tal vez se va a esconder por aquí, en nuestro territorio. Pero si es extranjero, mientras más tiempo le das, más tiempo tiene de cómo lograr su salida del país, del territorio peruano. O sea, no le conviene. Si bien el pedido formal, a pesar de que de repente el juez de la causa ha adoptado todas las medidas necesarias como para que esa persona comparezca al procedimiento de detención, no, por ejemplo, supongamos lo que dice la norma, que ha dictado una comparecencia restringida, tiene que firmar cada cierto tiempo, incluso le ha quitado el pasaporte, ¿no? O sea, adopta medidas, o tal vez le da una medida de detención domiciliaria. A pesar de ese tiempo, pasa más tiempo esta persona, va a tratar de salir del país, si son casos graves, como ha ocurrido. Ha ocurrido casos en las cuales se ha dictado una medida de detención domiciliaria, en las cuales pues, el otro Estado no ha cumplido con presentar su pedido dentro del plazo establecido por la norma, y la persona, cuando ya el juez obtiene esa documentación, dicta el mandato de detención, se da con la sorpresa de que la persona ha desaparecido. Hay un seguimiento de este tipo. En realidad, eso es lo que falta incluso en nuestros procesos penales, por cuestiones de personal. O sea, hay que hacer un seguimiento, debería de haber un seguimiento, ¿no? A las personas que están con comparecencia restringida, ¿no? Por ejemplo, para ver sus actividades, a efecto de lograr de que esa persona comparezca al proceso y no nos quiebre nuestro proceso. Pero en realidad no se da, lastimosamente. ¿Ese requerimiento es igual 9 meses? ¿Qué tiempo? 9 meses de qué estás hablando tú de una prisión preventiva, ¿ya? Que es totalmente diferente a un procedimiento de extradición. ¿Qué tiempo se da? Por ejemplo, que se le restrinja que salga del país. No. En una extradición activa, cuando tú pides la detención preventiva con fines de extradición, solamente puede estar detenido 60 días durante el tiempo que el Estado tiene, o el Estado requiriente tiene para presentar su pedido formal. Ese es el plazo. Ahora, si se le dicta un mandato de detención, bueno, el mandato de detención va a durar hasta que concluya el procedimiento y hasta que se vaya a países extranjeros. ¿Alguna duda? ¿Qué podría ocurrir en caso se solicita, por ejemplo, en Perú, la extradición de una persona, pero acá ya está llevando un proceso interno por otros delitos? Ya. ¿Cuál tendría prioridad? No. Se resuelve el pedido de extradición. Se resuelve. País A pide a Perú la extradición de C. ¿Ya? El Perú le concede la extradición. Te concedo la extradición, llévatelo. Pero antes tienes que esperar de que esta persona cumpla con el proceso penal pendiente aquí o con una sentencia penal. Cumplida esas obligaciones de esta persona requerida, que lo puede llevar.
diciembre del año 2020. A partir de esa fecha ya se lo puede llevar al otro estado. Pero tiene que estar dispuesta mediante una resolución suprema. Este punto está claro, ¿no? Esto ya se... Lo que le decía, tiene que ser solicitada formalmente por otro país. Cuando el reclamado pretenda, ¿no?, ingresar al país, también puede ser perseguido y detenido, o cuando se encuentre plenamente ubicado en el territorio, puede ser detenido esta persona. Y solamente la detención puede durar 60 días contados desde el día o desde el momento de la detención. ¿Qué es la extradición simplificada? Es cuando la persona requerida accede de manera voluntaria a ser extraditada. Este procedimiento es mucho más rápido. Por ejemplo, yo abogado, si tengo un cliente donde advierto que le pregunto, oye, estás inmerso, ¿sabes qué? Acá vamos a perder tiempo. Te sugiero, te aconsejo que mejor te vayas, ya arregles tu cosa. Es mucho más, de repente el otro estado podría ignorarte la pena, ¿no? Como un premio al que has accedido, o sea, ya le evitas mayores gastos, mayor tiempo, mayor complicación. Y se han dado casos, se han dado casos. Incluso hasta los han liberado allá, cuando han accedido. En este caso, por ejemplo, supongamos que se está dando el procedimiento de detención preventiva. En la detención preventiva hay que esperar de que el otro estado presente su pedido de extradición dentro del plazo de 60 días. Pero el extraditable o el requerido dice, no, ¿sabe qué, señor? Yo me quiero ir. En presencia del fiscal y su abogado defensor se levanta un acta y de manera inmediata el juez hace un corte y lo eleva inmediatamente a la Suprema, que también la Suprema de manera tiene que pronunciarse por la procedencia. Inmediatamente tiene que remitir la justicia de igual modo. Ahí no hay nada que estudiar, analizar. Solamente se basa en la voluntad de la persona. Y esto puede demorar un mes. Debería de demorar un mes. Debería de demorar máximo. Profesor, cuando el acreditado se acoge a la detención simplificada, los costos, ¿quién los asume? En las extradiciones pasivas los costos los asume el Estado requirente. Si nosotros tenemos activa, los costos los asumimos nosotros. En el caso de la extradición simplificada, y si se hace pasar por otro, y por ese proceso que es más rápido, sería algo peligroso. Y si la persona que se va a hacer extraditada se hace pasar por otro, por ejemplo, el caso que dijo usted que tiene las mismas características que señala el país que está pidiendo extradición, pero no hay una foto. No hay una foto, o sea, tiene el mismo nombre, los mismos perfiles. No, pues si la persona está aceptando los hechos, se supone que él es la persona pescada. Quizás estuviera encubriendo a otra persona. Difícil, no creo, no se ha presentado ese una caso. salida, creo, ahí que no, o sea, debería haber algo más riguroso de todas maneras. No se ha presentado ese caso, ¿no? Pero ojo que se cuenta de que todas las personas que son detenidas acá o buscadas en extradición son debidamente identificadas plenamente. Los estados extranjeros son muy escrupulosos en eso. Te remiten suficiente información, fotografías, huellas dactilares de las personas para que sean identificadas plenamente. No son como nosotros, que a veces, en ese sentido, a veces tenemos falencias. Justamente lo que me preguntaba acá el jovencito, ¿no? Se aplaza la ejecución de la extradición concedida en razón a que el extraditado se encuentra sujeto a un proceso o cumpliendo una condena en el país de Creo que eso lo tenemos claro.
cuando, en este caso, por ejemplo, hay una persona, el Estado peruano ha concedido la extradición de X, pero X se encuentra cumpliendo condena aquí. Entonces el otro Estado tiene que esperar a que cumpla con su condena para que se lo pueda llevar. Pero, como ustedes saben, el tiempo pasa, el tiempo transcurre, las pruebas se desvanecen, se diluyen, de repente es un testigo perdón, es un procesado, ¿no? Es un procesado que tienen testigos allá que de repente son ancianos, y no vaya a suceder de que de repente ya no estén después de los 5 o 10 años que tengan que esperar. Entonces, a efectos de evitar ese tipo de problemas que se puedan presentar, requieren su extradición temporal. ¿Qué es una extradición temporal? O sea, requieren que esta persona sea trasladada de manera temporal a otro estado, a efectos de que sea procesado y condenado, y luego de ello lo regresan al Perú para que siga cumpliendo su condena. Ese caso, tenemos un caso acá en el Perú que es el de robo agravado. Doctora, no sé si se recordará usted, hay un caso de robo agravado de Coropuna Guamán. Es un delincuente bien rankeado que asaltaba, robaba, mataba, ¿no? Antes acá en el Perú. Él cometió delito en Estados Unidos. Estados Unidos ha pedido su extradición, ¿no? Y él ha sido, se le ha conseguido su extradición, pero él viene cumpliendo una condena acá de 25 años. También por los mismos delitos, no robo agravado, pero por diferentes hechos. Se le ha conseguido a Estados Unidos, pero él se va, creo que en 2020 y tanto se tiene que ir, si no mal no recuerdo. Y Estados Unidos, a efectos de evitar justamente de que sus testigos pues, fallezcan o se desaparezcan, lo pidió temporalmente. Se lo llevaron y lo condenaron de igual modo a 25 años allá. Y lo regresaron. O sea que acá cumple sus 25 y se va para allá 25 años más. Tiene casa asegurada. Sí, pero allá trabajas, pues. Allá trabajas. Y trabajas pesadito. Disculpe, en caso el procesado ya esté cumpliendo una pena y se le envía temporalmente, ¿eso se considera una suspensión de la pena que está ya cumpliendo acá? ¿O él sigue transcurriendo? Claro, él está detenido, él está privado de libertad. No le puedes suspender eso y ya se en contra de tu derecho. Él está detenido, él se va detenido y viene detenido. Ya, rápido. Estos son los tratados bilaterales que tenemos suscritos en tema de extradiciones. Yo aseguro que en cualquier momento la oficina de acá de Fernando Badora les hará llegar. El código de Bustamante no se utiliza porque es muy antiguo. Igual el acuerdo bolivariano, el de Montevideo, ya se han actualizado algunos tratados y son esas las que tenemos con Argentina, con casi todos los países sudamericanos. Todos los países sudamericanos tenemos tratado de extradición. Y con Europa y con esos países. Son tratados suscritos y ratificados, los que se pueden invocar en cualquier medio de extradición, tanto como para las activas como pasivas. También la Convención Interamericana contra la Corrupción prevé temas de extradición, en temas netamente de corrupción. Viena es la de drogas, la que le dije, ¿no? La Comisión de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y la reciprocidad, que es un principio internacional. ¿La Viena también estaba activo? No. Solamente para drogas podrías invocar. Netamente para drogas. Sobre el lavado de activos tenemos la de la Comisión de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. ¿Vale? Palermo, ¿no? De 2000, creo. Sí. Eso sobre Hay Israel no acepta el principio de reciprocidad cuando sus connacionales puedan ser extraditados, o sea, para que... Muy buena pregunta. Hay países en las cuales con su propia constitución no extraditan a sus nacionales.
dentro de los cuales está Israel, tenemos a Brasil, tenemos a Panamá, Japón. Hoy, bueno, como ya no tenemos, como no tenemos tratado, pero no extraditan a sus nacionales. Pero no está para que nosotros podamos pedirles que los procesen allá con sus leyes. Pero eso ya depende de una decisión netamente constitucional. Porque el juez de la causa va a ver de que su proceso es imposible llevarlo a cabo. En lugar de mantenerlo ahí toda una vida, mejor se deshace y lo envía al Estado extranjero para que lo procesen y lo acusen allá. Preveyendo, ¿no? Cómo ellos toman en cuenta los indicios razonables. O sea, hay que enviar suficiente información y documentación justificativa de responsabilidad de una persona como para poder lograr que esa persona sea sentenciada. Hay que ver eso, porque si tú envías una documentación flaca, ¿no? Ese proceso no va a funcionar, o sea, lo van a absorber. Son acuerdos de cooperación bilaterales, ¿no? Así es, estos son bilaterales. Hay multilaterales. Multilaterales. De Viena. Multilaterales. Pero en delitos de drogas, corrupción, y lavado de tenemos la de Palermo. Cuando se señala Corea, ¿a cuál de las dos se refiere? Corea del Sur. Del Sur. Sí, es con la cual más trabajamos. El lavado de activos, ¿cuál sería la convención? De Palermo, sí, conocido como Palermo. Palermo. Sí, Comisión de las Naciones Unidas de Delincuencia Transnacionales. Bueno, rápidamente vamos a ver la asistencia judicial internacional. Mediante la asistencia judicial internacional, de igual modo, hay activas y pasivas, ¿no? Es un mecanismo por el cual se solicita a otro Estado información, documentación que se requiere para poder nosotros continuar con un proceso penal que tenemos acá pendiente. Para esclarecer investigaciones o procesos que se encuentran en y hay reglas procesales. También, de igual modo, es algo parecido a la extradición, casi idénticas son los requisitos, ¿no? El delito investigado no debe ser menor de 1 año. Cuando se trata de delitos sujetos a la legislación militar, tampoco no procede. Cuando el imputado hubiera sido absuelto, condenado o indultado o amnistiado, tampoco no procede. Cuando el proceso ha sido iniciado con el objeto de perseguir o de castigar a un individuo por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideología o condición social, tampoco no procede. Es algo parecido a la de extradición, ¿no? Y de igual modo, ¿no? Cuando la solicitud se formula a petición de un tribunal de excepción o comisiones especiales, por ejemplo, la Comisión Especial de Investigación que tiene el Congreso puede solicitar una asistencia judicial a otro país. No puede. No puede. Es netamente jurisdiccional o fiscal. Y es más, ni siquiera puede utilizar a la autoridad central para salvo que dentro del Ministerio Público esté abierta una investigación relacionada con esos casos que el fiscal lo pide, pero con relación a su caso. No para brindarle información al Congreso, porque, ojo, esa es una prohibición. Hay una prohibición de que toda información y documentación que tú obtengas dentro de una solicitud de asistencia judicial no puede ser utilizada para otro caso, solamente para ese caso. En esto creo que sí lo tenemos claro, ¿no? Las solicitudes de asistencia judicial internacional solamente lo pueden elaborar o solicitar fiscales y jueces. Pero el abogado defensor lo puede hacer a través del fiscal. Yo, por ejemplo, digo, requiero la testimonial de justo un testigo que es crucial para mi caso, relevante, que ha visto, por ejemplo, un asesinato, si ha ido al extranjero. Es mi mejor prueba que tengo. Le pido al fiscal que vía asistencia judicial requiera que las autoridades extranjeras le tomen su declaración. O también puedo pedir
de que esa declaración se lleve a cabo mediante videoconferencia. ¿No? También se puede pedir. Pero una pregunta, ¿la asistencia judicial es también para investigados o solo para testigos? Para todos. Para cualquiera. Claro, son para las personas que están inmersas en un proceso penal. Para cualquiera. Testigos, investigados, cualquiera. Sí. Porque la extradición no la puedo aplicar para un testigo. No, la extradición solamente para procesar. En este caso sí puedo considerar. Claro, por ejemplo, como te repito, como abogado, yo tengo un testigo potencial, ¿no? Que me va a probar un hecho, pero ese señor justo pues, se ha ido a trabajar a Estados Unidos. Yo quiero, o sea, necesito esa declaración. Y le pido al fiscal que requiera a Estados Unidos que le tome su declaración allá. Incluso, como le repito, si eso va a ser en un acto público, le pido que lo haga de videoconferencia. La solicitud de asistencia judicial es una solicitud sencilla, que no tiene mayores fundamentos, solamente describir el nombre de la autoridad extranjera, puede ser fiscal o juez. El delito que se refiere hay que transcribir literalmente el artículo correspondiente por el cual está siendo investigado o procesado. La descripción sumaria de los hechos, ¿no? Un breve resumen de los hechos que se le imputan, fechas, quiénes han participado, en qué estado de proceso se encuentra, dónde se encuentra. Acto que origina la solicitud de asistencia. En este punto, pues, la gran mayoría de los jueces o fiscales se confunden cuando dicen acto que origina la solicitud de asistencia, ponen, ¿no? A mérito de la resolución judicial o a mérito de la actuación fiscal. No. ¿Qué es lo que origina esta solicitud de asistencia? Justamente, ¿no? Yo he obtenido información de que mi testigo clave se encuentra en Estados Unidos, diciendo de especial relevancia que este señor rinda su declaración, solicito, ¿no? Que Estados Unidos, a través de sus autoridades competentes, reciba su declaración en base a mi pliego interrogatorio. El fiscal hace su pliego interrogatorio, yo como abogado también hago mi pliego interrogatorio, lo adjunto. Descripción precisa de la asistencia. O sea, acá hay que ser claros. ¿Qué cosa es lo que quiero? Solicito que la autoridad competente de los Estados Unidos reciba la declaración de A en base al pliego interrogatorio que se adjunta al presente. Nada más. No hay que ponerle más cosas. Concretos. Las autoridades extranjeras siempre requieren que los pedidos sean concretos. Si está en un idioma que no es el español, ¿nosotros designamos al traductor oficial o la embajada de nuestro país lo No. hace? ¿Cómo se hace? Las autoridades extranjeras no están obligadas a traducirlas. Ellos le toman la declaración conforme a su idioma. Es decir, nosotros con nuestro pedido de extradición y el pliego interrogatorio lo tenemos que enviar traducidos y ellos le toman su declaración en su idioma. Y así nos devuelven. Y nosotros acá ya lo mandamos a traducir para incorporarlo al proceso. Ahora, en caso que, por ejemplo, yo pido una declaración mediante videoconferencia, ahí sí necesito, como va a ser un acto en juicio oral, un acto público, necesito yo fiscal acá para que todo lo que se oiga en caso de ejecución, ahí ustedes solicitan por favor que esta evidencia o prueba sea practicada o diligenciada en el caso de XN. Pero yo les recomendaría a todos que siempre cuando tengan este tipo de cosas, mediante videoconferencia, cuando es el proceso, hagan acto público, videoconferencia. Si por ejemplo estamos en una investigación preliminar, lo realicen a través de un exhorto consular, que no es asistencia judicial. Los exhortos consulares son practicados y diligenciados por nuestras autoridades o funcionarios diplomáticos en el estado donde cumplen sus funciones. Tú le puedes pedir siempre y cuando sea un ciudadano peruano y que el Estado permita. Por ejemplo, Japón no te permite los exhortos consulares, no permite que un funcionario peruano ejerza funciones allá. Todo lo tiene que hacer a través de las autoridades japonesas.
Pero por ejemplo, si tú pides a un cónsul, o perdón, a un diplomático peruano que trabaja en Estados Unidos, sí te permite Estados Unidos. O sea, el cónsul va, notifica a su peruano va a su embajada o al consulado y le toma su declaración, según el pliego interrogatorio. Y yo le recomendaría que eso es mucho más rápido. Va, entonces, en esos casos sí va el diplomático a la diligencia. No, el ciudadano va a su embajada. Sí, todo tiene que realizarse en nuestra embajada porque ustedes saben que las embajadas o consulados, los locales forman parte de nuestro territorio. Pero doctor, en esos casos va, o sea, va la persona a la que se va a tomar la declaración con autoridad judicial de ese país a la embajada o no autoridad judicial. No. Solamente el... Yo notifico a mi ciudadano viene acá y los dos participamos. Si él quiere venir con su abogado, de igual modo. Ya. O sea, en una investigación preliminar. Pero si yo quiero en una actuación judicial, mejor mediante videoconferencia y con presencia fiscal y jueces y las partes. Se llaman a comentar en un proceso. De igual forma, si la solicitud no se ajusta a los requisitos, o sea, si tú pides una información o documentación, si no has enviado suficiente información, por ejemplo, dónde se encuentra ubicada ese documento, o dónde se encuentra la persona para ser ubicada, tienes que te devuelven la asistencia, o mejor dicho, te dan la oportunidad, cualquier estado te da la oportunidad de que tú remitas una información ampliatoria. Señor, usted me está pidiendo pues la declaración de Jaime Ricla, pero no me ha puesto dónde vive, pues. Pero señores, ¿ustedes no lo ubican? No, un momentito, me tienes que decir dónde está. Me tienes que decir dónde está. Por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. Tú le mandas el pedido a Estados Unidos, el pedido va a llegar a Washington. Pido la declaración de Jaime Ricla. Pero, ¿dónde me dijo Jaime Ricla? Y dije, no, el señor está por ejemplo, en Connecticut, en Nueva York, Nueva Jersey, Florida. Entonces ahí tienes que darle la dirección exacta donde se encuentra para que puedan cumplir. De igual modo, la documentación tal, necesito yo copias certificadas del proceso tal y que se encuentran en el estado de Massachusetts. Perfecto, ahí ya. Pero si tú no das toda la información, tienes que completar. Bueno, esto es un poco más sencillo, ¿no? Asistencia judicial pasiva. Un país requiriente lo remite a la UJI, o sea, a la Unidad de Cooperación, y nosotros, los pedidos, lo enviamos al juez para que el juez lo ejecute. Quienes ejecutan las asistencias judiciales internacionales acá en nuestro país son los jueces. ¿Ya? Son los jueces. La diferencia de las asistencias judiciales con las extradiciones es que los pedidos, el fiscal lo puede pedir directamente, perdón, la autoridad central puede pedir directamente o tramitar directamente con la autoridad central del otro país. O sea, sin necesidad de ir a relaciones exteriores. Ahí no hay esa formalidad. Y es más, ¿no? Acá con relaciones exteriores se pierde mucho tiempo, es muy burocrático. Entonces tú, el Ministerio Público, ¿qué hace la autoridad central? Recibe el pedido, vía correo electrónico lo presenta. Ya tiene un punto de contacto allá. Y mientras ellos van trabajando el pedido formal va viajando, puede ser directo o a través de relaciones exteriores. No hay ningún problema, pero ya están trabajando el pedido y se gana más tiempo. Y eso, como abogados, debemos de exigir eso, ¿no? Bueno, señor fiscal, necesito toda esta documentación, pero por favor solicito también a usted que a través de la autoridad central ese pedido de asistencia judicial sea adelantada vía correo electrónico a efectos de que esa información sea proporcionada en el menor tiempo posible. Eso como abogado lo podemos pedir, pero el fiscal tiene que hacerlo. Estos son las asistencias judiciales pasivas, ¿no? Por ejemplo, los que vienen del extranjero. Todos los pedidos de asistencia judicial que vienen del extranjero son derivados a un juez del lugar donde se tiene que llevar a cabo la diligencia. Por ejemplo, piden una información de Trujillo, lo enviamos a Trujillo, a la Corte Superior de Justicia de Trujillo, o de la Libertad. Tenemos una información que requerimos del Callao, al Callao, y así. De ese modo tenemos que derivar.
El juez en el plazo de 2 días tiene que resolver la procedencia o improcedencia del pedido. Si es que falta alguna información o documentación que ellos requieren como para poder ejecutar ese pedido, lo tienen que hacer o lo tienen que comunicar de ese modo. Contra la resolución del juez de investigación preparatoria dice procede el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Efectivamente, pero no se ha dado porque la gran mayoría de veces no hemos tenido problema. A veces esto ocurre cuando el juez es de un criterio diferente y dice, ¿sabes qué? No puedo proporcionar esta información. Por ejemplo, hay un proceso en trámite y justo la otra autoridad está pidiendo información de ese proceso en trámite. Y yo, juez, digo, no, un momentito, pues hay una investigación o proceso en trámite y justamente si yo te proporciono esta información podría perjudicar la investigación a futuro. Te la deniego, no te puedo. O sea, no puedes hacer eso. La propia norma dice, tú la puedes diferir. Procedente el pedido de solicitud, sin embargo, considerando de que el proporcionar o el suministrar esta documentación podría afectar las causas del proceso, difiero la ejecución. Te lo voy a dar luego de que haya realizado tales diligencias. Eso podría ser un juez. Ya, bueno, esa es la apelación, ¿no? Si es que de repente, en este caso, como les decía, los intereses del Estado extranjero los vela el fiscal. Si una autoridad extranjera solicita una asistencia judicial y requiere tal información y el juez lo deniega, el fiscal es quien apela a esa decisión del juez y les precisa el por qué debemos de brindarle asistencia al otro caso. Porque la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? Al Ministerio Público. Y otra cosa acá, ¿no? Ya de manera personal, que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Para mí, quienes deberían de ejecutar las solicitudes de asistencia judicial debe ser el fiscal, no el juez. Es contradictorio porque se supone que con el nuevo Código Procesal Penal quien está a cargo de la carga de la prueba es el fiscal, quien tiene que presentar la prueba es el fiscal. ¿Qué hace el juez? Evalúa nada más las pruebas de las partes, las evidencias que presenta cada parte. Pero acá no. En la cooperación el juez es el que te va a buscar la prueba, la documentación, la declaración. Es contradictorio en realidad. Hay bastantes problemitas acá en el Código Procesal, ¿no? Y cooperación también, o sea, para mí debería ser el fiscal. Y es más, ¿no? Por ejemplo, si piden una información del extranjero, en la cual yo he advertido, por ejemplo, en contrabando, piden bastante información. Dice, ¿sabe qué? Acá en Panamá hemos intervenido un buque o un barco conteniendo prendas de vestir adulteradas de la marca SNAI, XXX. Y según la persona, esto lo había adquirido en Andahuaylas, en Lima Cercado, o tal vez en Gamarra. Quisiéramos saber esa información, si esa mercadería ha sido comprada ahí. Si ese pedido lo trasladamos al juez, después ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir información al registro público si existe esa empresa, va a pedir información de repente a esa empresa si ha otorgado esa factura, o a la SUNAT si esa empresa es formalmente constituida. Y obtenido eso, y lo devuelve. Acá está tu pedido. ¿Y qué hace la autoridad central? También lo devuelve. Pero si el fiscal recibe el pedido de asistencia judicial para ejecutarla, ¿qué haría el fiscal? Efectivamente ejecuta la asistencia judicial conforme al pedido de información y documentación, pero a la vez, si detecta de que efectivamente de ese lugar se está llevando a cabo actos ilícitos como contrabando, inicia una investigación interna. Y la información que ha obtenido, lo que pide Panamá se lo envía. Porque ese delito, ojo, se inicia en nuestro territorio y se consuma allá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Haríamos una investigación, de repente no tenemos el objeto del delito, pero esas actas se encuentran en el otro país. Y como yo tengo las mayores evidencias, tengo al autor aquí,
le pido a Panamá que me lo remita y acá lo proceso y lo meto. Eso debería, ¿no? Pero en fin, así estamos. ¿Alguna aclaración o duda que tengan, por favor? Como decía, ¿ves? La diligencia le corresponde actuar al juez. Y luego de actuarlas con todas las informaciones o documentación que adquiere, lo eleva a la Fiscalía de Nación para nosotros, o mejor dicho, la Fiscalía de Nación, devolverla al país requirente. Lo podemos hacer directamente o a través de relaciones exteriores, pero mayormente lo hacemos a través de relaciones exteriores por cuestiones presupuestarias. ¿Y quién designa qué juez es el que va a ver eso? Eso es de manera aleatoria. Por ejemplo, cuando es en Lima, en Lima, pues, cuando nosotros, por ejemplo, cuando el fiscal va por una denuncia, lo presenta a la mesa única de partes. Y de ahí de manera aleatoria va a caer un juzgado. Así lo presentamos, así se presentan los pedidos de asistencia. Y cuando se trata de enviarlos a las cortes, cuando uno tiene que ser ejecutada por un juez de la Libertad, Chiclayo o de otro lugar, se remite a través de la presidencia de la corte. Y ellos son los que derivan el pedido a un juez determinado, ¿no? ¿Qué diligencias podría yo solicitar? Ahí tenemos. Podemos notificar resoluciones, sentencias de testigos, peritos, pedir las declaraciones de ellos, ¿no? La exhibición y revisión de documentos. Necesitamos documentos de una empresa extranjera, ¿no? Que acreditan tal vez un contrato que se haya suscrito con alguna entidad peruana, que son pruebas o evidencias que van a demostrar la conducta ilícita de los procesados que tenemos aquí. Revisión de documentos e informes, realización de indagaciones o de inspecciones, también se pueden realizar inspecciones, indagaciones, examen de objetos y lugares, como si nosotros estuviéramos acá, y eso lo realizan las autoridades extranjeras, ¿no? Y lo que nosotros recibimos son las actas. Igual, se puede practicar bloqueo de cuentas, embargos, incautaciones, secuestros, todo tipo de diligencias limitativas de derechos, por ejemplo, ¿no? Facilitar información y elementos de prueba, realización de investigaciones o inspecciones, examen de objetos y lugares. En este punto, necesariamente en los dos países tiene que existir la doble incriminación. Por ejemplo, si yo pido la declaración de a Estados Unidos por delito de asistencia familiar, por ejemplo. Yo sé que no reúno los requisitos con Estados Unidos, pero no interesa. Estados Unidos me brinda esa información, me lo da. O cualquier otro país con el que yo pida, por ejemplo, que se notifique a y en ese país, por ejemplo, en Panamá, no existe los delitos aduaneros. Ellos lo ven en temas administrativos. No hay aduaneros ahí. Entonces, si yo le pido, por ejemplo, una información de una empresa o de un embarque, ellos me lo van a brindar. Así no fuera delito allá. Acá sí. Basta que el delito sea en el estado requiriente para que te proporcionen. Pero, si yo pido bloqueo de cuentas, embargos, incautaciones, o sea, de procedimientos que van a limitar derechos, necesariamente en los dos estados tiene que darse la doble incriminación. El delito que yo investigo aquí también tiene que ser allá. También, si por ejemplo tengo detenidos que pueden ser testigos en procesos, también puedo yo brindarle esa facilidad siempre y cuando esa persona autorice su participación. Todos los gastos que se originen para su viaje y regreso lo asume el estado requiriente. También se puede realizar diligencias en el exterior. Por ejemplo, yo fiscal quiero la declaración de A y quiero estar presente. Bueno, hago mis trámites correspondientes para viajar
Ahora, en las diligencias de entrega vigilada, por ejemplo, quiero descubrir una banda por ejemplo, vamos a poner de venta de drogas, ¿no? De narcotraficantes. Yo viajo con la droga, con un grupo policial, con un agente encubierto que se va a encargar de entregar la droga ya, para poder descubrir a la organización criminal, pero eso se hace en conjunto con las autoridades del otro país y de manera reservada. Como ya les decía, ¿no? Si la persona va a declarar, va a rendir declaración como testigo en otro país, necesariamente se requiere de su consentimiento. Y el Estado requiriente tiene que devolverlo, o sea, tiene que llevarlo y devolverlo. Ese es el compromiso. No puede venir solo, ya no regresa. Como les decía, hay un tema, ¿no?, de las prohibiciones. Ningún documento o información puede ser utilizado para otros fines, solamente para el proceso que ha sido requerido. Principio de confidencialidad. Este es el circuito de la asistencia judicial activa, ¿no? El juez pide información y documentación para su caso, lo remite a la Fiscalía de la Nación lo remite al país requerido o a través de Relaciones Exteriores. Tiene dos lugares por los cuales puede transmitir su pedido. Como les decía, solamente corresponde a los jueces y fiscales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cursar las solicitudes de asistencia judicial. Y la Fiscalía de su calidad de autoridad central son las que la presentan formalmente. Por ejemplo, yo fiscal, si yo me dirijo directamente a un fiscal de otro país a pedirle la información, podría obtenerla. Es más, en el día, ¿no? Porque me adelanta por correo electrónico. Pero para mi proceso no me va a servir. No me va a servir. Pero sí puedo comunicarme si tengo un contacto y ¿sabes qué? Necesito toda esta documentación, por favor, alístamela, prepáramela, que estoy enviando mi pedido formal por la autoridad central. Perfecto, ahí sí. Pero directamente no te sirve. Más aún si acá somos totalmente formalistas. Ya. Estos son los tratados invocables en temas de asistencia judicial internacional. La Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia penal es la más utilizada porque todos los países sudamericanos la conforman, inclusive Panamá, Estados Unidos, Canadá. ¿Ya? Esa es la más utilizada y es la más moderna. Imagínense, la más moderna es del año 2000. Y bilaterales tenemos con todos estos países. También Viena también considera asistencia judicial y extradiciones. Código Bustamante ya no se utiliza, pero lo mencionamos porque forma parte también de la cooperación. La Convención Interamericana contra la Corrupción también considera asistencia judicial y extradiciones. Pero como les repito, esta es la más utilizada. La Convención Interamericana. Es la más moderna, la más clara, te permite incluso transmitirte los pedidos a través de correos electrónicos, pero entre autoridades centrales. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, vamos al tratado de condenado. El tratado de condenado es un tema netamente administrativo. En realidad es cuando una persona se encuentra detenido o cumpliendo condena en un país extranjero y quiere concluir su condena en su país de origen, en su país natal.
¿no? Por cuestiones de estar junto a su familia viviendo. Y tiene, pues, también se basa en cumplimiento de tratados o convenios o en el principio de reciprocidad. Y la ejecución de la pena se rige según las normas establecidas en el país donde fue condenado. Pero tú puedes aplicar con los beneficios penitenciarios. Pero no puedes variar la sentencia ni la condenación, no puedes variar. Eso es lo que le decía, ¿no? En Perú, si acepta el traslado de condenado extranjero, mantendrán jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta. Acá estamos hablando de un pasivo, ¿no? Si un país extranjero nos pide el traslado de un extranjero, nuestra sentencia va a mantener la condena impuesta, no puede ser variada, pero sí el país extranjero puede aplicarle todos los beneficios que considere necesarios, pero no puede ser variada en sí la condena, no le pueden rebajar la pena, no pueden modificar. Pero Perú puede conmutarlo o amnistiarlo. Así es, así es. Todos los beneficios que pudiéramos lo podemos hacer. Condiciones. El hecho que origina la solicitud también sea delito en ambos estados. Que el delito por el cual la acción no sea militar. Y que la parte de la condena del reo no sea menor de 6 meses. Si por ejemplo al reo ya le resta cumplir, pues le falta 5 meses para cumplirlo, ya no procede que culmine su sentencia. Y que la sentencia se encuentre firme. Si la sentencia se encuentra en apelación, aún no ha concluido el proceso, no procede el pedido de traslado. Que las disposiciones de la sentencia hayan sido cumplidas respecto a los pagos de la reparación civil o las 10 multas que se han impuesto, ¿no? Básicamente en eso, y que sea privativa y libertad. Se permite la exoneración cuando el Estado es agraviado. Claro, eso es en los temas de, ¿cómo se llama?, de traslados pasivos, ¿no? Por ejemplo, ocurre que acá la gran mayoría de los países, la gran mayoría de los internos del Reino de España, tenemos un montón de sentenciados españoles. Españoles y colombianos piden su traslado para que cumplan su condena en su país de origen. Pero ¿qué ocurre? La gran mayoría no ha cumplido con pagar la reparación civil y los días. Entonces el Estado, mediante decreto supremo, elaboró la exoneración para estos casos. Previamente, para cumplir ese requisito, pedían su exoneración. Judicialmente, si se las concedía con ese requisito, recién se continuaba con el procedimiento judicial, con el procedimiento de traslado. Este es el circuito de un traslado pasivo, ¿no? Como les decía, los traslados pasivos, los pedidos tienen que venir necesariamente por relaciones exteriores. Tiene que ser un pedido formal de Estado a Estado. Que si bien es cierto, se requiere la aceptación de la persona que va a ser trasladada, pero tiene que ser formalmente presentada por su país. País receptor. Presenta su pedido. El país receptor es el Perú, por ejemplo, ¿no? Pide la de traslado subnacional a través de relaciones exteriores, lo remite a la unidad de cooperación, la unidad de cooperación lo remite a un juzgado penal colegiado. Como en Lima no funciona un juzgado penal colegiado aún, se remite a una sala penal superior. Y ellos son los que emiten una resolución también denominada consultiva, que puede ser improcedente o procedente. Si se declara procedente, pasa a justicia para su pronunciamiento. Y luego, si se accede, si la resolución suprema sale positiva, lo remite al INPE para que el INPE haga las gestiones respectivas con su par en el país donde se va a trasladar a la persona para que lo trasladen al condenado. Y si no accede, ahí queda, pues, se archiva el caso y no se va.
Como les decía, las solicitudes del Estado extranjero se da por iniciativa del propio condenado. Si el condenado no da su consentimiento, no se originaría el procedimiento. Estos son los requisitos para un traslado pasivo. La aprobación expresa del Estado receptor, o sea, del Estado extranjero. Ellos tienen que manifestar expresamente de que quieren trasladar a su connacional a su país. Después la declaración expresa del solicitante, del condenado que quiere regresar a su país. Documento que acredite su nacionalidad. Copia certificada de la sentencia impuesta al solicitante. Y la copia certificada que acredite que esa sentencia está consentida o ejecutoriada. Y el certificado que acredite la no existencia de proceso pendiente. O sea, que no tenga, uno de los requisitos que él no tenga ningún proceso. Pues supongamos que acá está condenado por un delito, pero está siendo procesado por otro, no procede ese hay otros requisitos más, ¿no? O sea, las normas referidas al delito, o sea, hay que juntar las normas del otro estado que acredite que el delito que está haciendo, por el cual ha sido condenado, también es delito aquí. Hay que solicitar un informe social, médico y psicológico que emitió por el INPE para ver cuáles son las condiciones físicas con las que cuenta el condenado. Después un reporte del centro penitenciario sobre su comportamiento, el certificado de cómputo laboral o educativo y la ficha penalógica del solicitante, ¿no? Sobre sus datos personales básicamente y sobre su comportamiento y el estado emocional y de salud que pueda tener, ¿no? La compra de resolución también de judicial que acredita los pagos. Y ahí dice, ¿no? O de la resolución que acredite que dichos conceptos han sido reducidos o exonerados del pago de conformidad a lo establecido en el artículo 542 del Código Procesal, modificado por la Ley 929.305. Esa ley es la que se dio para agilizar los trámites de solicitud de traslado de pasivos, toda vez de que llegó un tiempo de que cerca de 50 o 60 pedidos estaban estancados, porque la gran mayoría había pedido su traslado, pero no se podía continuar con su procedimiento toda vez de que faltaba un requisito de procedibilidad, pues, y esos iban a quedar ahí, y en algún momento se iban a caer. Entonces, a efectos de nosotros colaborar con los internos y además debido al hacinamiento que tenían los penales, es que se crea esta ley, ¿no? Y con esa ley ya se comenzó a trabajar todo y se comenzó a enviar a extranjeros, mayormente los españoles, ¿no? Son los que tenemos más españoles acá. Españoles y colombianos, sí. Doctor. Mexicanos. Sí, tercer lugar. Mexicanos, sí. No se ha perjudicado a la víctima también ahí, porque no la reparación civil, ¿en qué quedó? Muy buena pregunta y la doctora lo dijo temprano. Esto solamente procede cuando el Estado es agraviado. Ah, Muy buena, muy buena. El cuaderno de traslado, o sea, toda la documentación pertinente y los requisitos los forma la unidad de cooperación cuando se trata de pasivos. Esa oficina es la que forma todos los requisitos. Cuando cumple con toda la documentación correspondiente, recién lo presenta a un juzgado penal colegiado o sala penal superior para que se inicie el procedimiento. Lo que debe de hacer la sala solamente o el juzgado penal colegiado es que en un plazo de 5 días en la audiencia determine si la procedencia o improcedencia del pedido. Luego de ello, lo eleva al Ministerio de Justicia para su pronunciamiento, ¿no? Previo informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados. Es un tema netamente administrativo, ¿no? Casi, bueno, solamente necesitamos el pronunciamiento judicial, pero debería ser más administrativo, porque en realidad acá es... Realmente es una traba cuando llega a la sala y a veces no tiene mucho conocimiento de cómo se maneja un caso de traslado, pide requisitos que ni siquiera están en la norma, ahí se complica, debería ser justamente Nos vamos a encontrar siempre que en cada caso los jueces piden, o sea, exigen requisitos que no están establecidos en la norma. Siempre nos vamos a encontrar con eso. La verdad no entiendo. Hay una situación especial, y
que me pasó a mí cuando asumí uno de estos casos, que nuestra norma exige que el Estado receptor acepte el traslado, pero lo exige como trámite inicial. Pero hay algunos países como Holanda, como Israel, no recuerdo ahorita cuáles otros, el trámite es al revés, o sea, primero ellos requieren nuestra aceptación como Estado que está, que va a trasladar, y luego ellos dan la aceptación. Y ahí se genera una complicación, se complica la situación en trámite porque los pedidos no coinciden, porque no se puede cumplir con un requisito. Claro, pero es un tema de organización. Sí, eso pasó con el caso del israelita que le comentaba hace un momento. Lo que pasa es que hay algunos países extranjeros con los cuales no tenemos tratado. Ellos previamente piden información para ver si cabe la posibilidad de lograr que mi connacional lo traiga a mi país. Previamente hacen esa solicitud de información. Pero, por ejemplo, en la unidad nosotros adoptamos, hay que iniciar de una vez el procedimiento para poder ganar tiempo, porque mientras le contestamos, porque nos piden copia de todo nuestro proceso, qué se requiere, los requisitos, mientras le enviamos eso se demoran 1 o 2 meses. Pero si nosotros iniciamos ya el procedimiento y ellos solamente lo complementan, rápido sale. Pero a veces es un tema ya de cómo la autoridad central en este caso se organiza. Bueno, firme que sea la resolución judicial que tendrá de carácter consultiva, se remite conjuntamente con las actuaciones formadas, o sea, al Ministerio de Justicia con conocimiento de la defensa. Resuelve la procedencia el juzgado o sala. Se remite ya a justicia para que emita su pronunciamiento. Como les decía, si es negativa el traslado, el gobierno queda vinculado cuando la resolución consultiva judicial lo señala así. O sea, el gobierno, si el Poder Judicial dice no, el Poder Ejecutivo no puede decir lo contrario, se vincula a la decisión judicial. Pero lo que puede revertirse es en el sentido, por ejemplo, si el Poder Judicial dice sí, el Poder Ejecutivo puede decir no. Y ahí concluye. Este es el traslado activo, los procedimientos. El procedimiento de los traslados activos es diferente, ¿no? Mientras que el cuaderno de extradición, el cuaderno de traslado lo forma la unidad de cooperación judicial con toda la documentación y luego lo presenta ya como para poder ya obtener la procedencia. Acá en los traslados activos, los pedidos de traslado que formulen nuestros internos, o mejor dicho, nuestros connacionales a otros países, quien forma el cuaderno de extradición o perdón, traslado es la Fiscalía Superior de Lima, a quien de manera aleatoria le caiga, ¿no? de todo. Y ellos hacen el mismo circuito que nosotros, lo que la unidad de cooperación debe de hacer, ¿no? Juzgado penal, Poder Ejecutivo. Si se logra la procedencia, se remite ese pedido, es como un pedido formal, ¿no? Luego de la procedencia se remite ese pedido al otro país extranjero y esperamos de que el país extranjero se pronuncie. Doctor, ¿usted conoce el caso del ciudadano peruano preso en China por un delito de drogas donde se estaba justo corriendo el riesgo de que le pongan una pena de muerte y su mamá solicitó el traslado de condena, el traslado activo, lo solicitó allá y quedó en trámite? No conozco más el trámite de qué pasó con su caso, pero tenía pues ya tenía el trámite, o sea, ya tenía... ¿Se logró presentar el pedido? Sí. Y solamente faltaba la decisión china. Es lo que no sé, porque se hizo un pedido aquí en el Tribunal Constitucional, ya. Porque justo tenía el problema de que era una pena de muerte. Lo que sucede es que en la unidad de cooperación teníamos dividido, ¿no? Veíamos por países, a veces no había mucho... Es que hay tanta carga. Por ejemplo, yo me encargaba de ver todo lo que era Estados Unidos, Canadá y todo Centroamérica. Estados Unidos, Canadá, Panamá y todo Centroamérica. Sí, y otro colega se encargaba de ver todo lo que es Asia, otro lo que es Europa y otro Sudamérica, y ahí era que... No sé, supo más. La verdad, no sé qué más hizo. No sé qué ocurrió con ese tema. Tampoco yo.
igual, ¿no? El ciudadano peruano sentenciado en el extranjero que mencione su deseo de ser trasladado a un delito penitenciario en el Perú debe presentar su solicitud ante una embajada en el país extranjero. De igual forma, o sea, son los mismos requisitos, ¿no? Son los mismos requisitos, no varía. No sé si de repente acá hay una aclaración que ustedes deseen. Los requisitos son los mismos. Relativos cuando nosotros pedimos el traslado de un condenado, de un connacional nuestro acá en nuestro país. Igualito, si el Estado peruano no accede a la solicitud de traslado, el MINJUS procederá a devolver el cuaderno a la autoridad central y se archiva. Ahí concluye. Ojo que si se le deniega a un peruano su traslado de un país extranjero al Perú, no quiere decir que ahí concluye, él puede insistir. O sea, no hay ninguna norma que le impida hacerlo. Ni siquiera la del país extranjero, no hay ninguna norma, ni un plazo, ni nada por el estilo que impide. Acá sí puedes pedirlo las veces que quieras. Es una cuestión de criterio del Estado trasladante, ¿no? Por cuestiones de peligrosidad, de cumplimiento de condena, ¿no? La Corte Penal Internacional. Bueno, es un tema, en realidad, el procedimiento es similar. Vamos a repetirlo, pero lo he considerado. Lo único que varía con la Corte Penal Internacional, de la cual formamos parte desde el año 2000, ¿no? En la época de Paniagua, nosotros inscribimos y la ratificamos luego. Con la Corte Penal Internacional solamente hay dos procedimientos: la asistencia judicial internacional y la detención provisional con fines de entrega. Es igual, o sea, es extradición, pero ahí lo señalan con fines de entrega, pero es con fines de extradición. Igual. Acá, detención y entrega de personas. La detención provisional y los actos de cooperación previstos en el artículo 93 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Habla de lo. Si ustedes chequean el 93 con el 511 del Código Procesal Penal, es una réplica. Es igual, o sea, ¿qué tipo de diligencias puede solicitar, no? Declaraciones, testimonio, documentación, bloqueos, embargos, es lo mismo. Lo que les explicaba acá, justamente, 511. Y acá también podemos pedir la ejecución de pena, ¿no? Pero eso tiene que ser un acuerdo. Si hay un peruano implicado en un caso de genocidio o crímenes de guerra y si ha sido condenado, podemos pedir nosotros que ese peruano cumpla su condena en nuestro país. Pero eso tiene que ser previo acuerdo con la Corte. ¿Qué es lo que varía acá? Lo único que varía acá es que en los temas de pedido de detención provisional con fines de entrega, este trámite lo realiza un juzgado de igual forma como lo realizaría en una detención preventiva con fines de extradición. El pedido llega a través de Relaciones Exteriores, la unidad de cooperación lo envía a un juzgado y el juzgado emite la orden de detención preventiva con fines de entrega hasta que sea ubicado y detenida la persona buscada. O de igual forma, si remiten el pedido formal de entrega, que viene a ser también de extradición, dicta mandato de detención hasta que la persona sea ubicada. Y el procedimiento es lo mismo. Se detiene a la persona, se le toma su declaración en el término de 24 horas con presencia fiscal, su abogado defensor, si fuera posible un representante de su embajada, si es que fuera extranjero, y luego de ello el juez señala un plazo de 15 días, la audiencia de control de extradición,
concluida la audiencia de control de extradición o de entrega, lo eleva a la Corte Suprema para que la Corte Suprema se pronuncie. Se pronuncia la Corte Suprema, puede ser la procedencia o improcedencia. Si es procedente, lo remite al Minjus. Y el Minjus señala si accede o no accede. Si accede, ya se comunica a la Corte para ejecutar, o sea, para que se lo lleve. Ese es un procedimiento similar a la extradición, pero está con otro nombre, ¿no? De entrega. Ahora, en cuanto a la asistencia judicial internacional, acá sí difiere. Mientras que en asistencia judicial internacional común, quien lo ejecuta es un juez, acá quien lo va a ejecutar es el fiscal. Esa es la única diferencia que existe. Después todo el procedimiento es similar, o sea, no varía en nada. Pero acá solamente vemos delitos específicos, crímenes de guerra y lesa humanidad y lesiones graves, ¿no? Pero relacionados. Y acá todas las actuaciones tienen que ser preservadas. ¿Ya? La gran mayoría de estos casos son de manera reservada. Si es que hay imposibilidad de obtener una información o documentación o de proporcionarla, previamente tenemos que consultarlo con la Corte, hacerle saber el motivo por el cual no podemos proporcionar esa información. O tal vez por una falta de información o documentación que ellos tengan que adjuntarlas. No podemos nosotros denegarlas de plano, siempre tenemos que actuar de manera diplomática y ofrecerles todo el apoyo y cooperación necesaria, ¿no? Salvo que, por ejemplo, esa información vaya en contra del interés nacional, de nuestra soberanía, ahí sí de plano se deniega. Como les decía, ¿no? Una vez que el EFN recibe la solicitud de detención y entrega con todos los documentos a que se referencia al artículo 99 del Estatuto de Roma, remitirá las actuaciones al juez de la investigación preliminar. El artículo 99 del Estatuto de Roma habla de los requisitos que debe de contener un pedido. Y eso ya lo hemos visto en el tema de extradición, ¿no? Que haya sido identificado, los documentos que acrediten, que justifican los hechos por los cuales está siendo procesada la persona, el mandato de detención que se ha dictado en la Corte. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Lo único que varía, como les repito, es que en las asistencias judiciales lo ejecuta un fiscal, o sea, nuestros fiscales. ¿Sabes? Recibe el pedido de detención provisional y el juez dicta mandato de detención. 15 días, citará audiencia pública. No va a quedar tiempo de mirar un poquito, a ver. Ya, igualito. Como podrán observar, el procedimiento es similar, en nada varía. Igual el procedimiento simplificado también se da acá, ¿no? Si la persona requerida dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir, me acojo al procedimiento simplificado de manera inmediata, el juez hace corte sectorial, le envía a la Corte Suprema, también de manera inmediata se pronuncia, luego al Poder Ejecutivo, sale la procedencia también al Poder Ejecutivo y de manera inmediata se ejecuta para que lo lleven a la Corte. A la Haya, ¿no? En la Haya todo estado, ¿no? ¿Qué pasa? Todo este material creo que lo tienen, ¿no? Igual, el traslado debe de efectuar en 30 días. Pues acá sí se puede conceder un plazo de 10 días, ¿no? En caso no pudiera venir en 30 días. Imagínense, ¿no? Si no vienen dentro de ese plazo, ¿qué sucede? Es puesto inmediatamente en libertad y el Estado requirente, como una sanción, no podrá reiterar la demanda de extradición. O sea que si el señor se queda en el Perú para siempre, nunca va a ser procesado ni nada.
lo vimos. Ese es el tema de la detención provisional, que puede tomar su declaración en 24 horas. De igual modo, estamos hablando de la solicitud de asistencia. Igual, el traslado provisional de un detenido, ¿no? Si que quieren que declaren para como testigo, también se lo lleva, presta testimonio y lo devuelven, siempre y cuando preste su libre consentimiento. Acá de igual modo, como les decía, si es que una persona ha sido condenada en la corte, si es un nacional, puede pedir de que, o sea, en coordinación con la corte, para que ese nacional cumpla su condena en su país de origen. Como lo veo preocupado, tenía que poner eso para que sonríe. Acá tenía unos casitos, no sé, para culminar, hay unos, les entregaron un casito. Les hace recordar a alguien que sí, ¿no? De la chica y la mariposa. Tuvimos dos casos relevantes en nuestro país, ¿no? ¿Se acuerdan que apareció muerta en un maletín, en una maleta? Así es, una chica de 21 años, trujillana, que se casó con un americano. Y bueno, y ella apareció muerta. ¿Se acuerdan, no? Ese caso. Ese caso se logró descubrir a través de la cooperación judicial internacional. Todas las evidencias se encontraron en Estados Unidos. Todo, o sea, acá no había nada. Se decía que la chica había salido y se había desaparecido y de pronto apareció muerta. Supuestamente su pareja o su esposo no había llegado al país, o si había llegado no le había visto, y un montón de cosas se tejió. Pero hay escuchas telefónicas, se logró intervenir los teléfonos, se logró obtener información telefónicas de Estados Unidos al Perú. Por ese medio se descubrió quiénes habían participado en ese hecho, tanto en el propio homicidio como luego para el traslado de cada uno. Ahora, y las evidencias que lograron acreditar la responsabilidad de la persona que ejecutó esa acción delictiva se encontraron en Estados Unidos. Perú pidió la intervención de su casa y ahí se encontraron los zapatos, la cartera, llenos de arena de la chica. Todo eso vino en yo recuerdo que vinieron en 3 cajas grandes. Sí, estas cajas, 3 cajas. Todas las evidencias. Y con eso se logró la condena de esta persona, ¿no? A través de la cooperación judicial. Y otra cosa más, esta persona estaba detenida ya porque había infringido una norma, había cometido un delito de drogas, porque había infringido la norma de la libertad. Entonces, lo habían internado a un penal para que cumpla pena. Por lo tanto, no podíamos nosotros procesarlo. Teníamos todo, pero menos al autor. Y se hizo el trámite de la solicitud de extradición y también logramos extraditar. Y ese casito fue muy bonito y se concluyó con resultados positivos. Imagínate, asistencia judicial y extradición. Y Estados Unidos nos lo permitió. Fue un caso muy
muy interesante, bastante trabajoso, pero lo importante de eso es lograr el objetivo. Que fue muy bueno para nosotros. Bueno, si no tienen alguna duda, alguna aclaración, por favor, no sé. Creo que tenemos que irnos a votar. Creo que eso es todo. ¿Están contentos o descontentos? Cualquier cosita, si quieren alguna, un apoyo, tienen mi número, mi correo electrónico, con el mayor gusto, por favor, con toda confianza. Ya después les paso mi recibo. No, mentira. No, con el mayor gusto, cualquier cosa que desean, alguna aclaración, duda que tengan respecto a la cooperación, me escriben y yo con el mayor gusto los atiendo. Creo que ya. Gracias, muchas gracias por su atención.